Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Dios hoy ha puesto en mi corazón compartir. Esto es básico para la iglesia, básico para para los padres. Hoy le vamos a hablar a todos los padres, a los hombres, pero también a las mujeres que tienen hijos, porque creo que hay mujeres solteras y también, mamás solteras, pero también para toda mamá, aunque esté casada, esto es importante. O sea, no es solo los papás, pero sí primeramente o principalmente va dirigido a los padres de familia, porque nosotros tenemos un rol y un papel que el Señor nos encargó a nosotros como papás con nuestros hijos, y tenemos una gran responsabilidad con ellos. Este mensaje se titula Un buen padre. Un buen padre. Vea que dice un buen padre, porque tampoco es que Dios anda buscando padres perfectos, porque todos cometemos errores, y más bien una de las cualidades de un buen padre es que cuando comete errores delante de sus hijos, errores X que tiene que ver con su mamá o que tiene que ver con lo que sea, con ellos mismos, una de las cosas que hacen a un buen padre es que reconoce sus errores y pide perdón. Y esas cosas necesitan verlas nuestros hijos. Y tengo entonces aquí 10 principios bíblicos que todo padre debería transmitir a su hijo, a sus hijos e hijas. Que ellos nunca se olviden que su papá les modeló una forma de vivir conforme a la palabra de Dios, y están basados estos principios en las cartas de Pablo a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo. No sé si usted sabe, pero el apóstol Pablo era el padre espiritual de Timoteo, no era el papá biológico. Él tenía otro papá, que por cierto era griego, no era judío. La mamá sí era judía, pero Timoteo, Pablo lo había ganado para Cristo en uno de sus viajes. Dice, primero les voy a leer algunos versículos ahí, vamos a estar leyendo muchos, entonces usted los va a tener aquí en la pantalla. Si quiere buscar algo en la Biblia, búsquelo para que marque también, pero seguramente voy a ir rápido porque tenemos muchos versículos aquí, es un tema, entonces hay muchos versículos. En 1 Timoteo 1:2 dice que está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, así lo reconoce como verdadero hijo. Entonces le va a hablar en sus cartas, 2 cartas que le escribe a Timoteo, que son 2 cartas, son una bendición. Lo va a tratar como hijo. Entonces hay muchas cosas y póngale atención a esto, que Pablo las va a hablar en términos ministeriales, o sea, le está dando consejos a un hijo en la fe, pero también a un hijo en el ministerio, o sea, como encaminándolo porque lo dejó encargado de una iglesia en Éfeso, a Timoteo. El apóstol Pablo está desde la cárcel escribiendo estas cartas. No está desde un hotel ni desde un avión privado escribiendo las cartas, no, está en lo peorcito de las cárceles que podían existir. Se cree que estaba en la cárcel de Roma. Era horrible aquello, en una de esas mazmorras que había, horrible. Desde ahí escribe las cartas a Timoteo.
Y entonces les digo que tiene su aplicación espiritual, pero también vamos a ver que podemos aplicarlo como padres a nuestros hijos. Y lo primero que tenemos aquí, o el primer principio que encontramos, está en 1 Timoteo 2:7. Y este versículo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad, dice el apóstol Pablo. El primer punto aquí, o el primer principio, es que un buen padre enseña a su hijo a vivir por diseño. ¿Qué es eso? O sea, nosotros como padres, pero también las madres, por eso les digo, tenemos que estar atentos con nuestros niños desde pequeños para saber por dónde va la cosa, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver, a reconocer su temperamento, su forma de ser, sus inclinaciones hacia una u otra cosa, para guiarlos en el camino según el diseño que Dios les dio, porque cada uno de nosotros está diseñado por Dios diferente desde que nacemos. ¿Para qué naciste? Eso es una pregunta que nosotros, porque no sé, nuestros hijos nos pueden preguntar esas cosas. Por lo general, desde pequeños ya empiezan a decir: yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser. Tengo un hermano que quería ser carnicerío, no carnicero, carnicerío, así decía. Estamos hablando que era un chiquito, ¿verdad? Bueno, otro, le preguntaron a un sobrino mío, le preguntaron en la clase, la mamá, ¿cómo se llama? La maestra estaba preguntando sobre lo que se dedicaba cada uno de los papás. ¿Su papá qué es? Mi papá es odontólogo. ¿Y su papá qué es? Mi papá es ginecólogo. Y cuando llegaron a él, mi hermano vendía huevos. Y dice: mi papá es huevólogo. Bueno, les cuento eso porque ellos siempre, ¿verdad?, quieren imitar y quieren hacer cosas. Pero nosotros entonces tenemos que guiarlos para que ellos sepan, y reflejado en el papá, para que el papá les está enseñando con su ejemplo a ser lo que se quiere ser en esta vida, porque no hay nada peor que oír a un papá que llega a su casa obstinado por el trabajo que está haciendo, sea lo que sea, y quejándose por lo que hace, y quejándose del patrón, y quejándose de esto, y quejándose de lo otro. Entonces está reflejando en los niños que su papá es infeliz y que lo que está haciendo no le gusta o no está realizado. Yo creo que nosotros estamos para guiar a nuestros hijos para que se realicen. Un niño entonces tiene que ver en su padre, o tiene que estar inspirado por su padre por medio del trabajo, lo que hace su papá, porque puede ser que un niño vaya a decir: mi mayor temor es ser como mi padre. ¿Se imagina? Yo me imagino que hay niños así. Bueno, porque tal vez su papá se está dedicando a cosas que no tiene que dedicarse, está haciendo cosas que no tiene que hacer. Algún niño puede ser que empiece a robar porque aprendió de su papá a robar. No sé, vio a su papá que entraba en el supermercado y salía con algo. Y así aprendió, y sabe que entonces cada vez que entra al supermercado tiene toda la libertad para hacerlo porque su papá se lo enseñó. Y cuando llegue con algo robado a su casa, su papá no va a poder decirle: ¿dónde cogiste eso? Vaya, devuélvalo. No, porque él le va a decir: no, pues usted me enseñó, yo aprendí de usted. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que con nuestro ejemplo hacer según lo que el Señor quiere que hagamos, y esas cosas no las quiere Dios. Bueno, entonces el segundo punto, aquí para ir avanzando un poquito, es que los padres tienen que ser modelos de humildad y de la gracia de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo en este versículo, 1 Timoteo 1:12. Vean lo que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Modelos de humildad. Esto es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo delante de Timoteo. Él está haciendo un modelo de humildad, reconociendo que el más grande de los pecadores era él. Y modelo de la gracia de Dios, como diciéndole, si no fuera por la gracia de Dios, yo no sería quien soy. Y entonces los hijos tienen que ver no un papá orgulloso, no un papá prepotente que se cree el mejor, que se cree que merece el favor de Dios, etcétera, sino humildad, reflejarle humildad a los hijos. O sea, no, y cuando hablo de humildad no es que usted tenga que andar mal vestido, ni sucio, ni nada de eso, ni tampoco, qué sé yo, porque siempre relacionamos, ¿ha oído usted eso? Es que vive en una casa muy humilde, ¿verdad? No, se puede ser humilde viviendo en una mansión, se puede, no tengo que ser una persona sin recursos económicos para ser humilde, porque yo conozco personas que no tienen recursos económicos muy solventes y son orgullosos. Entonces ellos tienen que ver a su papá que reconoce el favor de Dios, que reconoce que solo Dios es el que lo puede haber perdonado sus pecados y todas las cosas, que todo lo que recibimos es de Dios, y eso va más adelante aquí. El punto 3, los buenos padres animan a sus hijos a avanzar hacia sus dones. Eso tiene que ver con el primer punto. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía o mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esos son los pastores de la iglesia. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, Dios nos ha puesto, a cada uno, ha puesto en nosotros dones incluso desde que nacemos. Ya traemos un paquete de dones que se les llama dones naturales. Cada niño es diferente a otro, ¿verdad? O a cada niña. Entonces, tenemos que ver, ir reconociendo esos dones para ir ayudándoles a encaminarse por la vida. Entonces, los animan según sus dones. Ningún papá tiene que querer que sus hijos sean iguales a él. Ninguna mamá debe pretender que sus hijos o sus hijas sean iguales a ellas. O sea, estoy hablando de que terminen yo porque yo soy médico y yo soy doctor, y usted también tiene que serlo. No podemos pretender que ellos sean como nosotros. Ver los dones que tienen y ayudarlos a sacarle el mejor provecho a esos dones que ya traen de naturaleza, porque si no, ¿qué podemos hacer? Podemos formar hijos e hijas frustrados en la vida, que estudien lo que desean estudiar según sus dones. Ayudémosles a encaminarse y que se realicen. Bueno, entonces hay que descubrir los dones del hijo. Proverbios 22:6 dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo lo podemos aplicar a eso. Mientras están niños y mientras van creciendo, por eso dice instruye al niño en su camino. Lo que quiere decir es instruye al niño mientras va creciendo. Encaminémoslo, llevémoslo por donde, porque nosotros somos los adultos, no ellos. Porque tampoco, si el hijo quiere hacer alguna barbaridad, usted lo va a permitir, jamás, ¿verdad? Entonces ahí estamos para encaminarlos. El punto número 4, o el principio número 4 aquí es que los buenos padres advierten a sus hijos sobre los peligros de la vida. Por eso es que el padre tiene que ser un padre ejemplar, o sea, que dé ejemplo, un modelo para sus hijos. 1 Timoteo 4:1, hablando espiritualmente, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos a algunos apostatarán de la fe. Está hablando de cristianos que van a renunciar a la fe, porque van a escuchar a espíritus engañadores. Póngale atención a esto, engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, etcétera, etcétera. O sea, aquí nos está hablando la palabra de Dios
de personas influenciadas por demonios. A estos no los escuchen ni te juntes con ellos. Hay que enseñarle a los hijos nuestros que hay gente mala en esta vida. Hay gente engañadora. Los niños son muy inocentes, nosotros ya no, yo creo, espero. Entonces tenemos que enseñarles, mire, hay gente mala en este mundo. No para que sean desconfiados de todo el mundo, ¿verdad? O sea, no para que anden ahí, ¿cómo se llama? Estresados con toda la gente que tienen a su alrededor, pero sí que sepan que alguna persona en algún momento pueda engañarlos o quiera engañarlos, quiera enredarlos, etcétera. Ellos necesitan saber estas cosas y solo el papá y la mamá pueden hacerlo en su casa. Enseñarles incluso con ejemplos. Mire, a fulanito le pasó esto y esto y esto, no quiero que te pase a vos, cuídate de esta y esta y esta cosa. Todo eso tenemos que enseñárselo a los niños, porque hay papás que llegan a su casa y no tienen relación con sus hijos, simplemente alguna cosa, alguna conversación o lo que sea, al día siguiente se levantan, se van para su trabajo, llegan en la noche otra vez, nada que ver con sus hijos, no sacan tiempo para aconsejarlos en todas estas cosas. Para eso estamos. Dice también 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Dice el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué le tenemos que enseñar a la gente? Mire muchacho, mire niño, mire niña, mire hijo, mire hija. Hay gente envidiosa, hay gente orgullosa, hay gente vanidosa, hay gente pleitera. Eso tenemos que enseñarles. No los dejemos. ¿Para qué? Para que ellos no sean igual, que no se hagan así, por supuesto, pero también que sepan que hay gente de ese tipo. Dice el versículo 9, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, ¿qué les tenemos que enseñar? Hijo mío, hay gente codiciosa, hay gente que solo quiere vivir para trabajar, hay gente que solo quiere, que incluso aman más que cualquier cosa a la plata. Hay que enseñarles a ellos que la plata o el dinero no es lo más importante en esta vida. Hay cosas muchísimo más importantes que esas, que nosotros necesitamos dinero para vivir, pero nosotros no podemos vivir por el dinero, ni para la plata, ni para las cosas materiales. Todas esas cosas tenemos que enseñárselas, y esto es lo que enseña el apóstol Pablo aquí. Ven que son cosas muy espirituales, pero los podemos aplicar bien a nuestros hijos. Pero si su papá es un codicioso, pero si ven que su papá solo le importa la plata, o su mamá, y solo en eso piensan, en cosas materiales, y que tener esto y tenerlo a otro, y la envidia esa de que aquel tiene, entonces usted tiene que tener, porque el primo compró, a ese también hay que comprarle, y aunque no tengo los recursos económicos, porque aquel sí tiene sus recursos económicos, yo no me puedo quedar atrás y me voy hasta aquí en Goyo. O en Beto te presta, Beto le presta, pero él pega un garrotazo, y quién sabe si después le va a poder pagar a Beto. No caigamos en esas cosas, porque cuando los hijos ven que nosotros hacemos cosas como esas, entonces ellos, van a empezar a pedir como si fuera cualquier cosa, y no van a considerar que esas cosas son malas delante de Dios, como dice aquí. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias que son dañosas. Bueno, punto número 5 aquí, principio número 5.
Dice, un buen padre enseña a su hijo a ser agradecido. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer. Mire lo que dice, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad. La piedad es la vida cristiana. A eso se refiere aquí con la piedad. Gran ganancia es la vida cristiana acompañada de contentamiento. Un buen padre enseña a su hijo a ser agradecido. Dice el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto es que hay que enseñarle a los hijos a darle gracias por todo. Enseñarle a nuestro hijo a dar gracias hasta por las cosas obvias. O sea, enseñarles a darle gracias por el sol del día de hoy. Gracias porque abrimos los ojos el día de hoy. O sea, que un padre sea reflejo de agradecimiento con Dios. De que es un padre y una madre agradecidos. Gracias, Señor, porque tenemos todos los días agua cuando abro el tubo. Gracias, Señor, porque tengo los recursos necesarios en la casa para poder comer, para poder ir a la escuela, que usted le compra el uniforme, cuando le compra el uniforme para ir a la escuela, llegar a la casa y como acabamos de hacer, dando gracias al Señor por esas aulas, sentarse y decirle, Señor, gracias por los cuadernitos, gracias por los útiles que pudimos comprar este año. Señor, gracias por los zapatos, gracias por el uniforme, gracias Dios. Y oramos confiando en que todo este año vas a suplir. Entonces el padre le enseña eso a sus hijos. Orar cuando vamos a comer, etcétera, tantas cosas. Ser agradecidos. Un buen padre enseña eso a sus hijos, como el apóstol Pablo acaba de enseñar. Y no solo ser agradecido quiere decir dar gracias, sino contentamiento. Vieron que 2 veces mencionó ¿qué es contentamiento? Contentamiento es que estoy bien. Y cuando Dios ve que yo estoy bien, así, con eso, no es que me voy a conformar con eso. Siempre voy a desear tener algo mejor, pero que Dios me lo supla. Pero yo estoy contento, Señor, gracias. Gracias por el carrito que tengo, es el que hasta ahora he podido comprar. Yo quisiera tener uno mejor. Pero gracias por este que tengo ahora, Señor. Gracias. Porque eso es, así funcionan las cosas. Dios nos va a dar conforme al agradecimiento y el contentamiento que tenemos nosotros con lo que tenemos ahora. Principio número 6. El buen padre o un buen padre enseña a sus hijos a guardar respeto hacia sus semejantes. Eso es importantísimo. Vean que estoy hablando de cosas de la vida diaria y cosas importantes que tienen que hacer los padres. 1 Timoteo 5, del 1 al 3, vean cómo dice. Dice, versículo 1, y voy a ir punto por punto, ahí lo van a tener que ustedes punto por punto. Dice, no reprendas al anciano, le dice Pablo a Timoteo. No les dije que es que Timoteo es un joven y ya está encargado de una iglesia. Entonces le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Anímalo, eso es exhórtalo. Corrígelo con ánimo, dándole ánimo, pero como si fuera tu propio padre. Pablo está dando por sentado de que un hijo respeta a su padre. Entonces, nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos primero a que nos respeten a nosotros como padres. Yo tengo que enseñarles eso. Los hijos necesitan aprender eso, porque ellos no lo van a aprender solos. Y ahí entra mucho ¿cómo se llama? El equipo entre la mamá y el papá. Que la mamá diga, respete a su papá. Y que el papá le diga, respete a su mamá. ¿Cómo le habla así? Dígale, sí señora, no señora, sí señor. ¿Verdad? Así se debe tratar. Entonces aquí nos está enseñando, aparte de que nosotros debemos enseñarles a respetarnos a nosotros como padres, también dice aquí a los ancianos, porque yo he visto a hijos tratando de una forma a sus abuelos que solo les falta arrastrarlos por el piso, burlándose de los abuelos,
haciendo mofa o chota de alguna cosa que dijo el abuelo o la abuela, usándolos para sacarles plata, etcétera, tantas cosas que seguramente ustedes también han visto en familias. Pero el padre bueno le enseña a sus hijos que a los ancianos, no solo a los abuelos, sino a todo anciano, toda persona mayor se les respeta. Los que tenemos ya más de, 50 años aquí, sabemos que eso nos enseñaban antes. Yo creo que ahora ya, yo creo que los cristianos debemos aprender esto. Pero a mí me enseñaron a respetar a los mayores. A usted se lo enseñaron también. Levante la mano a ver a quién le enseñaron a respetar a los mayores. A mí me enseñaron y empezaba por los de la casa. Cuando mami decía, Alan, uno no podía decir que, señora, había que decir. Y había que respetarla como señora. Bueno, a los ancianos hay que respetarlos y enseñarles a los hijos. Punto B ahí en ese, porque es el mismo versículo, dice, a los más jóvenes como hermanos. Entonces vea qué lindo también. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetarse entre ellos. A que si uno hace algo malo contra el otro y se pelearon, porque en las casas nos peleamos, yo me agarraba con mis hermanos y mis hermanos conmigo, al final los papás tienen que venir y después de que ya le dieron unos saluditos a uno, por lo que hizo, venga, pídanse perdón, pídale perdón, abrácense, ¿verdad? Así tiene que ser, que no vivan, que no se guarden esas cosas y respetarse como hermanos, por supuesto, hermanos, los hombres con las mujeres, etcétera, es todavía más especial el asunto, porque es lo que dice el punto C, este es el versículo 2, por eso dice C2, ahí, a lo que sigue. Que no dice 2, bueno, es el versículo 2, a las ancianas como a madres. Ok, ahora da una recomendación con las ancianas, como si fuera tu mamá, les está hablando a él de las ancianas de la iglesia, pero a cualquiera tenemos que enseñarles a respetar a las mujeres ancianas también, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Vean qué lindo, porque a mí me gusta cómo la Biblia le da un trato especial a las mujeres. Pedro dice, a la esposa hay que tratarla como un vaso más frágil. Las mujeres, no es que esté diciendo la Biblia lo que quiere decir la Biblia es que las mujeres son más delicadas. Hay que tratarlas con delicadeza, no ser grotescos, ni tratarlas feo a los hombres. Le dice Pedro a los hombres, porque si usted va a orar, va a tener un estorbo en sus oraciones si trata mal o grotescamente a su esposa, porque es un vaso más frágil. Dice aquí, a las muchachitas, a las jovencitas, hay que tratarlas con toda pureza. Eso es una recomendación para el pastor, este pastor Timoteo, pero yo lo recibo también para mí como pastor. Aquí estoy seguro que gracias a Dios, en 15 años que tenemos de estar aquí, ninguna mujer ni ninguna jovencita de la iglesia puede decir de que yo no la haya tratado con estas características así. Decirle algo raro o algo extraño o tocar por donde no se tiene que tocar, ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo sé que así ha sido gracias al Señor, pero a las jovencitas hay que tratarlas con pureza. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones a que las niñas son especiales, o sea, son un vaso frágil delante de Dios, y Dios quiere que las tratemos como una flor, porque entonces si aprende a tratar a su hermana, a su hermanita, así desde pequeñita, así va a tratar a su novia y así va a tratar a su esposa cuando esté grande. Pero usted, padre, tiene que tratar así a su esposa también, a la mamá de ellos, porque si no, va a decir cuando se case, así trataba mi tata a mi mamá, y la va, ¿verdad?, a arrastrar por el piso.
Honra a las viudas que en verdad lo son, porque está hablando aquí, bueno, hay que honrar entonces también a las viudas, dice el apóstol Pablo. Principio número 7. Un buen padre enseña a sus hijos a pensar en la eternidad. Esto es importantísimo. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí en pocas palabras el apóstol Pablo, ya voy a leer otro versículo, está diciéndole a Timoteo: Timoteo, es bueno hacer ejercicio, es muy bueno estar físicamente preparado, ¿verdad? Estar físicamente con salud, etcétera, todo eso, pero el ejercicio espiritual es más importante, está primero. Y también le está diciendo porque el ejercicio espiritual nos sirve para la vida eterna, porque hay una vida después de esta, y hay que empezar a enseñarles eso a los hijos. Usted no puede vivir solo para trabajar. Cuando usted sea grande, trabaje para vivir, pero tiene que dedicarle tiempo a Dios, tiempo a la palabra, tiempo para las cosas espirituales. Dice 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso tienen que aprenderlo los hijos. Hay una vida y es una vida eterna, y no tenemos que vivir solo con la mira en las cosas de aquí. Hay que poner la mira en las cosas de allá, la eternidad. Dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el versículo que está ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19. Que echen mano de la vida eterna, hay que enseñarles, pero tienen que vernos a nosotros, que realmente nosotros echamos mano de la vida eterna. Lleve a su hijo a los funerales. O sea, no los dejen en la casa cuando hay un funeral. Aprovechen. Eso dice la palabra. Mire lo que dice Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto, o sea, donde hay un funeral, donde hay una persona que murió. Es mejor ir a esa casa que a la casa del banquete, o sea, una fiesta, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se tiene que perder ningún funeral. No. Pero los niños desde pequeños tienen que saber, desde que se mueren sus propias mascotas, enseñarles a que esto no es para siempre, de que todo tiene su fin y que tenemos que ir preparándonos nosotros con Cristo, aceptando a Jesús y buscando las cosas espirituales. O sea, no le oculte de que la gente se muere. No sea así, vaya más bien, aproveche, hay funeral, vamos. Porque necesitan ver que realmente aquella persona se murió y empezar a meditar. ¿Dónde está abuelito ahora? ¿Verdad? Esas preguntas tienen que hacerlas. Darse cuenta, mi abuelito se murió, digo, o mi tío, o quien sea. Bueno, punto número 8. Un buen padre le enseña a su hijo a disfrutar sanamente de la vida. Hasta eso enseña aquí a Timoteo. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Eso ya lo hablamos, hay que enseñarle eso a los hijos. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Sí? Dios nos da cosas para que las disfrutemos. Todo lo que nos da es para disfrutarlo. Pero bien, todos mueren, pero solo unos hombres viven en verdad. Que disfruten lo que tienen,
lo que sea. Antes disfrutábamos nosotros con un aro de bicicleta, con un palo, corríamos por la calle con un aro de bicicleta. No teníamos algo mejor que eso. Jugábamos con cosas que, no sé, que ahora los niños no juegan, pero necesitan entender estas cosas, que la vida no se trata de tener lo último, el último teléfono, la última tablet, el último juego de video y esas cosas. Hay cosas más importantes, más bonito subirse a un árbol, sin caerse, eso sí. ¿Verdad? Enseñarles esas cosas, ir a jugar bola, no sé, hacer mejengas, qué sé yo, ir a pasear, ir a caminar. No vamos a ir a la playa, pero vamos a ir a dar un paseo a pie. ¿Por qué? No hay plata, este año no hay plata para eso. Entonces ellos tienen que saber también que cuando no hay plata podemos hacer otra cosa. No necesitamos plata para agarrar ahí, hacer un cafecito, echar en un termo, comprarse un pancito ahí con mantequilla e irse para un potrero. Ir a vacilar, eso nunca se les va a olvidar, la caminata que hicieron al potrero y que jugaron con sus papás ahí, etcétera. No tienen que ir a un hotel con todo incluido y esas cosas, ¿no? Bueno, voy casi terminando. Disfruta la creación de Dios y deleítate viviendo. La vida, oiga esto, la vida es el viaje, no llegar a un destino. Mientras vivimos tenemos que disfrutar, o sea, no tengo que afanarme por el destino. Mientras voy al destino tengo que vivir bien y gozar con lo que tenga. No te pierdas el viaje por estar viendo el destino. Entonces, es mejor morir viviendo que vivir muriendo, porque hay gente así, ¿verdad? O sea, mientras viva, darlo todo. Ok, punto número 9, principio número 9. Un buen padre le enseña a su hijo a ser dadivoso y ser generoso. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 18 de 1 Timoteo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a hacer esto? Diciéndole que lo haga, no viéndome a mí que yo soy generoso y dadivoso. Generoso y dadivoso con la gente que tiene necesidad, generoso y dadivoso con mi esposa o viceversa. O sea, así, generoso y dadivoso con ellos también, pero siempre que vean en uno ese ejemplo. Bueno, dice el punto número 10, un buen padre enseña a su hijo que en la vida se sufre y se trabaja para ver frutos. Como dice aquel, hay que ponerle. O sea, las cosas no hay que enseñarles que las cosas son maduras y en el suelo. No. Hay que enseñarles que cuesta. Dice 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es lo espiritual, ¿verdad? Pero podemos enseñarles que en la vida se sufre. Mire lo que sigue. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y dice el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, yo tengo que enseñarle a mis hijos desde pequeños a ganarse las cosas. No se las dé, aunque usted pueda dárselas. Échele tierra a ese pensamiento, es que yo le doy porque yo quiero que tenga lo que yo nunca tuve. Renuncie a ese pensamiento, eso es satánico. No. Aunque usted pueda darle cosas que usted nunca tuvo y usted quiere hacerlo, enséñele que cuestan. Aunque usted tenga, cuando lleguen a la caja del supermercado y ¿cómo se llama? Se antojen de algo que hay ahí, ¿verdad? Porque ya estratégicamente los de mercadeo allá, ¿verdad? Saben dónde poner las golosinas y esas cosas en la caja, ¿verdad? Y entonces se antoja de algo que ellos, sí, está bien, vamos a ver si me alcanza, aunque usted le alcance, para que vean que es que no es que las cosas cuestan. Y también no les enseñemos que las cosas de la casa hay que hacerlas por un pago, porque ese es otro error de los papás. Bueno, córteme el jardín y le pago.
láveme el carro y le doy tanto. No, que lave el carro y que sepa que cuesta lavar un carro aunque no le paguen. ¿Va montado en el carro también? Usted se monta, a usted lo llevamos a la escuela, lo llevamos aquí, lo llevamos allá, en el carro, usted tiene que lavar carro también y no espere que le paguemos. Si usted quiere regalarles algo, regálele, pero que sepa que cuestan las cosas, que cuesta, a su mamá le cuesta barrer, le cuesta limpiar. Póngalo a limpiar la casa, que pase el palopiso para que usted vea que después va a cuidar que los hermanillos no se metan con los pies sucios o que nadie entre, porque ya vas a ver, me costó limpiar, me costó lavar, póngalo a lavar la ropa, a lavar las medias, ojalá las medias blancas, después se las va a cuidar más, porque sabe que tiene que tener cuidado con las medias blancas. Yo se lo digo porque así aprendí yo. Desde pequeños mi mamá era bien fajada, éramos 3 hombres en la casa y aprendimos a hacer de todo, nos enseñó ella. Y entonces uno aprende, llega uno a casado y ya uno viene en automático, ya uno hace, porque sabe que tiene que hacer, no hay que rogarle, no está como el Paco y Lola, ¿eh? Mamá amasa la masa, papá lee el periódico. Eso nos enseñaron en la escuela, que mientras mamá cocina, el papá lee el periódico. ¿Ah? Bueno, entonces terminó con esa. Dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Cuesta ganarse los frijoles. Hay que enseñarles que los frijoles cuesta ganárselos. Entonces les van a saber más ricos cuando se los ganen. Hay que llevarlos a coger café. ¿A cuántos los llevaron? Bueno, ¿cuántos han ido a coger café? Yo fui a coger café una vez. No, fue horrible. Fue horrible coger café. Es que más que usted no coge nada y lo que le pagan es una peseta. ¿Ah? Pero sí aprendí a ordeñar, a ir a cortar el pasto para las vacas, a ir a cortar el vástago, echarlo en una carretilla, jalarlo no sé cuántos kilómetros para llegar a picar el pasto, el vástago a las vacas de mi abuelo. Aprendí eso, a tener que ordeñar y luego ir a repartir la leche, todas esas cosas, a barrer la lechería después de que ordeñábamos las vacas, quedaba aquello, era horrible. Todo eso lo aprende uno de niño. Entonces después usted no le va a poner pero a nada. Si le dan una pala, usted la agarra. Si le dan un carretillo, usted lo agarra también. Eso hay que enseñarle a los niños desde pequeños. Trabajo cuesta, las cosas cuestan y se sufre. Termino con esa, se sufre. Enséñele a los niños que esta vida no es un mar de rosas, va a haber sufrimiento. No le esconda ni le oculte el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento para que nosotros nos fortalezcamos más bien y aprendamos. Póngase de pie y oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, por las enseñanzas de tu palabra, Señor, porque son para todos. Gracias, Señor, porque nos enseñas que hay cosas muy importantes y que a veces las pasamos nosotros por alto, Señor, como estos principios que vimos hoy aquí. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros aprendimos principios como estos y no se los hemos transmitido a nuestros hijos por diferentes razones. Perdónanos si te hemos fallado en eso, porque herencia de Jehová son los hijos. Y tú, Señor, nos los diste a nosotros para que los instruyamos en el camino mientras van creciendo, porque cuando nos damos cuenta ya están grandes y ya no hicimos nada. Cometimos muchos errores y ya crecieron torcidos. Señor, yo quiero que mis hijos crezcan derechos. Y sé que tú tienes un instrumento para que mis hijos crezcan derechos, y soy yo, Señor, soy yo. Aquí estoy, Señor. Y este mensaje, Señor, también creo que no va solo para los padres, sino también para que los abuelos
Y también los tíos, no se olviden de que también tienen responsabilidad con sus sobrinos y que también tienen responsabilidad con sus nietos, a formar estos principios, que por lo menos estos 10 principios básicos, Señor, enseñarles a que me respeten a mí primero, para que luego también respeten a otros, y para que ellos sepan, para que los respeten a ellos, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero ser un modelo. Gracias, Señor. Modelo de humildad, reconocer mis fallas delante de mis hijos, delante de mi esposa, pedir perdón a mi esposa cuando cometo un error, para que mis hijos sepan de que mi papá pedía perdón. Mi papá ama a mi mamá. Yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. Yo quiero ser como mi mamá, porque comete un error y también pide perdón ella. Gracias, Señor, porque en tu palabra está todo. No necesitamos andar en otra cosa, Señor. Todo está en tu palabra, es el buen consejo. Todo el consejo de Dios está aquí, así lo dice tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un buen padre. Ayúdame, Señor, a ser una buena madre. Ayúdame a ser un buen tío, una buena tía. Ayúdame a ser un buen abuelo, una buena abuela, Señor. Ayúdame, Señor, Dios Todopoderoso, a ser un buen amigo también con aquellos niños pequeños que conozco, Señor. Ayúdame, Señor Dios, a ser un tutor para aquellos que no tienen padre y solo me pueden tener a mí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra cosas tan importantes y básicas, Señor Dios, que a veces no hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.